Oncología.mx presenta la entrevista. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Ahora que se celebra en este 15 de febrero el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, es una fecha pues que tenemos que tener muy en cuenta, y qué mejor que hablar sobre el cáncer infantil con este grupo de expertos que pertenecen precisamente al grupo de pediatría oncológica integral, el llamado POI. Este renombrado grupo, en este 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, nos gustaría pues empezar preguntándoles a los doctores que se encuentran con nosotros, pues su presentación de cada uno de ellos, ¿no? Por favor, si pudieran irse presentando, por favor, doctores. Hola, ¿cómo está, Carlos? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación por parte de ustedes. Y bueno, como presentación así de manera rápida, yo soy Marco Aguilar, soy médico oncólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, y pues formo parte de este grupo de pediatría oncológica integral, mejor conocido como el POI. Gracias. Soy la doctora Rocío Cárdenas, soy oncóloga pediatra, también egresada de Pediatría y Oncología del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente laboro en el servicio de oncología desde hace más de 25 años, que presto mis servicios en la institución como oncóloga pediatra. También participo en la formación de recursos humanos de oncólogos pediatras por parte de la UNAM, en la materia de oncología pediátrica. Y pues también he tenido algunas instancias en investigación por parte de los Institutos Nacionales de Salud y por parte de lo que es el SNI. Actualmente pues una de las funciones que desempeñamos ahí pues es la atención, la docencia y la investigación en el campo de la oncología pediátrica. Y pues pertenecer al POI, que es un orgullo para mí también. Claro. Gracias, doctora Rocío. Buenos días, un gusto estar aquí. Yo soy la doctora Liliana Velasco, soy oncóloga pediatra, también egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente soy alumna del doctorado en Ciencias Médicas y pues mi actividad es similar a la de la doctora. Tengo actividades pues académicas, de asistencia y sobre todo la parte de investigación en el campo de la oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Y pues ya desde hace 5 años formo parte de este grupo, que es el grupo de pediatría oncológica integral. Perfecto. Doctor Iván Castorena, por favor. Hola, ¿cómo están? Agradecer la invitación. Yo, para ser breve, me llamo Iván Castorena Villa, soy oncólogo pediatra y también tengo un posgrado en alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría. Participo en actividades de asistencia, de enseñanza, y más o menos ahí me voy también metiendo en cosas de investigación. Entonces, y al igual que mis compañeros, Liliana, Marco, la doctora Rocío, la doctora Farina, pertenezco al grupo desde hace 5 años. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como podemos ver, obviamente es un grupo de expertos, un grupo de expertos interdisciplinario y a la vez también interinstitucional, ya que participan de varias instituciones. Doctores, nos gustaría saber ahora precisamente cuál es la importancia del diagnóstico a tiempo, de un diagnóstico precoz, precisamente para el tratamiento, para el seguimiento del cáncer infantil y en adolescentes, que hay que señalarlo, que aunque es cáncer infantil, también abarca la parte de adolescencia, ¿no? Y es muy importante, es que actualmente el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en los niños. Y en los últimos años, la supervivencia de los pacientes con este diagnóstico ha aumentado de forma muy importante. Para hacer un ejemplo, más o menos en los años 60, los pacientes con leucemia tenían una posibilidad de curarse pues de un 30%, a veces hasta menos. Y en la última década, los tratamientos han ido evolucionando de una forma muy importante y actualmente se considera que en general los niños con cáncer tienen más de un 85% de posibilidades de curar. Inclusive leucemias de algunos tipos tienen una posibilidad de hasta más del 90%. Y esto ha sido gracias a varias cosas. Una es el diagnóstico oportuno, detectar a tiempo, por eso es que es muy importante. Mientras se detecten de forma más
temprana, pues obviamente los niños tienen una posibilidad mayor de curarse, así como de un tratamiento integral. Más o menos para ponernos en contexto, en México, por lo que era el Seguro Popular o INSABI, se diagnosticaban anualmente entre 2.500 y 3.400 casos de pacientes menores de 18 años. Por eso es que esto es tan importante. Perfecto. Como ya mencionó la doctora, un diagnóstico oportuno obviamente va a impactar directamente en la supervivencia de estos pacientes, ¿no? O sea, que puede llegar a ser muy alta. Todavía en México dista un poco de alcanzar ese porcentaje de los grandes países de altos ingresos económicos, que están cercanos al 90%. Todavía México dista un poco en cuanto a esa estadística. Sin embargo, pues los esfuerzos a nivel nacional se están haciendo precisamente para luchar por un diagnóstico oportuno, sobre todo el impacto que puede tener en niveles de atención médica, como es el primero y segundo nivel, que realmente este día, esta conciencia que se tiene que lograr con este día especial dedicado al cáncer infantil, realmente impacte en un diagnóstico oportuno, que yo creo que sería uno de los objetivos y metas más importantes dentro del Plan Nacional de objetivos que se tienen que tener para el diagnóstico de niños con cáncer. La verdad es que no nos podemos comparar con países como antes les decían, de primer mundo o de alto ingresos económicos. La verdad de las cosas es que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas, porque definitivamente si se hace un diagnóstico ya cuando tenemos etapas avanzadas del cáncer, pues obviamente las herramientas y las opciones que se le puede ofrecer a un paciente con un diagnóstico tardío son menores. Entonces, por eso la insistencia y por eso el que esté prácticamente que todos estemos abordando y recalcando eso, un diagnóstico temprano, cuando estamos en etapas tempranas del cáncer, pues obviamente no solo aumenta la supervivencia, sino también va a disminuir todos los efectos colaterales o las secuelas, hablando de las distintas enfermedades oncológicas. Pues podemos hablar en caso de los sarcomas o de tumores sólidos, que a veces un diagnóstico tardío puede ser incluso hasta mutilante, y eso puede llevar a una deficiente calidad de vida en este superviviente. Entonces, por eso es que seguimos y seguiremos enfatizando la importancia de un diagnóstico temprano u oportuno. Doctor Iván. Sí, claro. Yo quiero enfocar un poquito cómo podemos abordar o empezar a sospechar sobre algo que no es normal, y en este caso enfocado hacia el que es el cáncer infantil. Primero que nada, quienes tenemos la experiencia de ser padres, tíos, abuelos, o incluso profesores de primaria, de kinder, sabemos bien que un niño sano es un niño que corre, que juega, que salta, que grita, que llora, se expresa, es una máquina de movimiento continuo. Y cuando el niño comienza a tener una actitud diferente, es un niño que está postrado, es un niño que tiene dolores de cabeza, dolores de la columna, dolores de piernas, dolor en una sola pierna, o algo que empieza a ser recurrente y a la vez que se hace crónico, hablando de crónico, como dicen los libros de semiología, algo que va más allá de 2 semanas o 3 semanas, ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a sospechar en que este niño pues está teniendo un problema y que básicamente tenemos que llevarlo directamente a su médico de primer contacto, o en este caso directamente con el oncólogo pediatra, que eso es lo que estamos tratando de enfocar. Tiene ya mucho tiempo que muchas instituciones de salud están haciendo grandes esfuerzos por hacer cursos de abordaje o diagnóstico oportuno del niño con cáncer. Estos cursos ahora ya con esto del webinar y la distancia se han vuelto más factibles, porque uno ya abre las redes sociales y encuentra ahí ligas y información, es mucho más, pero sí tenemos que trabajarlo algo que sea diario, no solamente de un día, de que sea el 15 de febrero o que el mes de septiembre. O sea, realmente eso es un trabajo continuo, porque como vuelvo a repetir, cuando el niño deja de ser niño y que comienza a tener síntomas y se vuelven crónicos, ahí es cuando tenemos que sospechar y hacer una referencia oportuna con el médico de primer contacto o con el oncólogo pediatra. Es cuando tenemos que prender las alertas, ¿verdad, doctor? Es correcto. Cuando empiezan a ver este tipo de síntomas, ¿no? Ahora,
Con esto de la pandemia, obviamente esta pandemia que ha sido ya considerada obviamente una pandemia extendida, me imagino que ha habido cierta retraso en el diagnóstico, sobre todo me refiero porque pocos son los que han ido o no se han acercado con tanta facilidad a los hospitales, ¿no? Unos porque se han reconvertido y otros obviamente porque las familias tienen temor. Todo esto va a llevar a algunas consecuencias. El cáncer no espera. Entonces, me imagino que habrá algunos tipos de cáncer que habría que señalar que puede ser, que no esperan, que son más agresivos. Algo muy importante es que el cáncer en niños en general, todos los tipos de cáncer son enfermedades graves, son enfermedades en las que no podemos perder el tiempo para el diagnóstico y que mientras más temprano se diagnostique es más la posibilidad de supervivencia del niño, todos. O sea, yo no creo que podamos decir hay uno menos malo que otro. La realidad es que el cáncer en general es una urgencia de diagnóstico. Obviamente sí hay tumores que avanzan mucho más rápido, a lo mejor las leucemias, a lo mejor los tumores de los huesos, pero en general tenemos que hacer un esfuerzo para concientizar a la gente de que si tiene algún síntoma o algún dato que te haga sospechar de una enfermedad de estas, tenemos que quitarnos el miedo a lo mejor de ir a un hospital, ir con todas las precauciones, que es lo que siempre les decimos a nuestros pacientes, el uso de su cubrebocas, el lavado continuo de manos, mantener la sana distancia y acudir de manera oportuna e inmediata a buscar una atención médica. Evidentemente este año sí ha sido, y el año pasado, pues un reto para todos, tanto médicos como los pacientes, pero creo que en general en el país los oncólogos pediatras hemos sido un grupo de médicos que no hemos dejado nunca de seguir atendiendo a nuestros pacientes. Y esto es algo muy importante porque estamos muy conscientes de que mientras más temprano se diagnostique un niño, más posibilidad tendrá de sobrevivir. Doctor Marco, si quieres. Sí, fortaleciendo todo lo que dijo la doctora Velasco, que es muy, muy cierto. La verdad es que hay que decirle a la población que no todo es COVID, porque ahorita en este escenario de pandemia, que ya se va a hacer un virus que va a ser estacional, incluso ya vamos a tener mucho contacto con él, hay que definir, número uno, no todo es COVID y obviamente el cáncer nunca espera. Como bien lo dijo la doctora Velasco, todos los cánceres infantiles, todos son de alto grado, no hay un cáncer de bajo grado como en los adultos que pueden esperar incluso años para hacer un diagnóstico. Aquí en general se dice que el diagnóstico debe ser de semanas a incluso meses, siendo los más raros cuando hacemos estos meses y obviamente cuando el diagnóstico se hace meses después, pues ya tenemos una enfermedad avanzada o pues un diagnóstico tardío. Entonces nada más sería lo que me gustaría agregar, de que no todo es COVID y que sigamos insistiendo en la sensibilización para los médicos de primer contacto, no solo médicos, sino todo el personal de salud que tenga que ver con el primer contacto que se habla de un diagnóstico temprano. Doctor Castorena. Sí, ahora con la contingencia, yo creo que de primera instancia nos vino a la mente que iba a ser un periodo corto de tiempo, pero la realidad es que ya no va a ser un periodo corto. La literatura, lo que dicen la gente que conoce y que son expertos, es que conviviremos quizás con este virus quizás unos 10 años, entonces pues hay que irse adaptando. Yo sí, en este caso particular, reconocer a todos mis compañeros, colegas, oncólogos, tanto cirujanos, médicos, radioterapeutas, tanto de adultos y como de niños, porque la realidad es que en nuestras instituciones el hecho de que el COVID se atienda no ha detenido la atención también de los niños con cáncer. Quizás nos hemos vuelto un poquito más lentos porque hemos tenido que irnos ajustando a los tiempos de las necesidades que hay ahorita por la contingencia, pero la realidad es que no hemos parado nuestras actividades. O sea, se siguen proporcionando las consultas, se sigue atendiendo y procurando hacer las cirugías y tratar de hacerlo de la mejor forma, porque si algo que hemos aprendido bien es que el cáncer es un tratamiento multimodal en donde no solamente el oncólogo médico participa, sino también el oncólogo
el que es cirujano oncólogo, el radioterapeuta y todo el personal de enfermería. Entonces, por esa razón nuestro grupo se llama Pediatría Oncológica Integral, porque pues es que es un trabajo en conjunto, lo vemos como un equipo, y de esa forma es como se puede hacer la mejor atención. Y la realidad es que hemos aprendido a manejar esta situación. Nosotros al principio con nuestros pacientes los estábamos que primero difiere los una semana de acuerdo a las guías, luego pues difiere los 2 y después nos dimos cuenta que no había que diferir, que la realidad es que había que enfrentar la situación como es y lo único que tenemos que hacer era ajustarnos a la situación, a tomar las medidas de higiene de manos, del empleo del cubrebocas, de mantener también el hecho de la distancia e incluso hacer rutinas de trabajo para que pudiéramos cubrir a todos nuestros pacientes, pero ya no con estas suspensiones que se manejaban en las guías internacionales al principio, sino más bien ya a seguir trabajando sobre la marcha e irnos ajustando a las necesidades del paciente sin dejar de proporcionar la atención oportuna. Doctora Rocío, si quiere agregar algo. Sí, nada más enfatizar un poco la importancia, ¿verdad?, de lo que se mencionaba, que desafortunadamente en México más del 75% de los tumores que llegan a las instituciones llegan en etapas avanzadas. Y esto, pues obviamente volvemos a la primera pregunta, que era el diagnóstico, o sea, obviamente más tardío, una referencia tardía, que los papás decidan o no llevarlos en estos tiempos de pandemia que también de alguna forma influye que la gente tiene miedo de pisar los hospitales y que esto pues obviamente cuando ya acuden ya pues obviamente la posibilidad inclusive de ofrecer tratamientos en los que uno no tenga que ser tan mutilante pues obviamente ya salen fuera de contexto. Entonces la pandemia nos ha enseñado a que pues el cáncer va en paralelo, son enfermedades que no se pueden olvidar, que no se pueden esperar, que uno tiene que seguirles dando la atención independientemente de la etapa en la que esté la pandemia. Retomando lo que decía el doctor Iván Castorena, que obviamente esta época de COVID ha dejado enseñanzas, lo mencionaba ahorita con lo de las guías y todo esto, ¿no? Del abordaje más oportuno, más a tiempo, todavía más a tiempo. Esa nos deja esta pandemia, ahora sí que podemos decir este inicio de la pandemia, del primer año de la pandemia. ¿Qué experiencia nos deja? Pues bueno, nos deja mucha enseñanza desde el hecho de cómo se tienen que modificar los tratamientos, ¿sí? Uno es realmente las instituciones en México hemos ido aprendiendo prácticamente cada institución de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus recursos, a todo la infraestructura con la que cuentan, el poder manejar a estos pacientes. Definitivamente el establecer guías de tratamiento nacionales, pues obviamente así escritas como tal en México no hay recomendaciones internacionales de grupos en Europa, que son los que empezaron a generar estas experiencias y los grupos de cáncer infantil en el mundo como el Hospital St. Jude, el Children's Oncology Group, etcétera, que realmente empezaron a fusionar sus experiencias y de ahí nosotros tomar lo que realmente podemos aplicar en nuestro país y en nuestras instituciones. No podemos comparar, por ejemplo, el hecho de que una recomendación era que todos los pacientes oncológicos tenían que tener una prueba de COVID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habían los recursos. Entonces ahí hemos tenido nosotros que ir adaptando a las necesidades y conforme también el gobierno ha ido facilitando este tipo de intervenciones, ir aprendiendo que todos los pacientes que van a ir a una intervención quirúrgica, pacientes que van a terapias que son, por decirlo así, mieloablativas, como son los trasplantes o terapias intensas de quimioterapia por lo avanzado de la enfermedad. En estos pacientes al principio pues sí teníamos miedo de poder enfrentar una toxicidad pues mortal, o sea, de por sí ya el simple hecho de esta intensidad de tratamientos implicaba una posibilidad de muerte mayor en estos niños y ahora aunado a una pandemia de COVID que no sabíamos quiénes se podían contagiar y quiénes no. Ahorita hemos aprendido que los niños oncológicos a los que les ha dado el COVID realmente son pacientes muy manejables. Son pocos los casos que han fallecido y fallecen más por condiciones aunadas al cáncer junto con el COVID que en sí el propio COVID. Entonces, hemos aprendido la prevención, hemos aprendido la intensidad de las quimioterapias, hemos aprendido
la recomendación de las pruebas. Hemos aprendido también de alguna forma a enfrentar el COVID en algunos hospitales que cuentan con esta infraestructura, que obviamente todo el ABC de la distancia, los cubrebocas, el lavado de manos, etcétera. Pero el paciente oncológico, pues obviamente tiene que seguir adelante en su tratamiento. Yo creo que una de las enseñanzas principales es que el tratamiento con cáncer no puede esperar y tiene que ajustarse a las necesidades de cada paciente, no una recomendación internacional, porque depende mucho también de la individualidad de la enfermedad de cada paciente para poder definir a este paciente sí le bajo la intensidad, a este no se la vamos a bajar, este tenemos que seguir igual, este independientemente porque está en recaída hay que darle, etcétera. Entonces son recomendaciones pues que prácticamente las va a dar el paciente. Bueno, ese es mi comentario. No sé si mis demás compañeros compartan esto, pero yo creo que una recomendación la da el propio paciente. O sea, yo no puedo generalizar, puedo tomar guías y puedo tomar algunos principios, pero no se pueden aplicar al 100% en todos los pacientes. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Cárdenas en que este año nos ha enseñado eso precisamente, que el tratamiento es de forma individual y que se tiene que decidir de forma personalizada con cada paciente. Habrá pacientes en que sus condiciones, además de tener una infección por COVID, sean tan graves que tengamos que empezar un tratamiento oncológico, y habrá pacientes en que tengamos una condición mucho más estable que nos permita esperar. Entonces, lo más importante es evaluar a cada niño de forma individual y decidir conforme la situación de cada paciente. Sí. Y yo también quisiera, más que complementar, puntualizar, porque los comentarios de nuestras compañeras de ambas han sido excelentes y muy completos, pero sí como puntualizar de 3 puntos de vista diferentes. El primer punto de vista sería, número 1, la parte médica, como ya bien lo dijo la doctora Cárdenas, el cáncer no puede esperar a que un COVID o una infección por SARS-CoV-2 se resuelva, sino como bien lo dijo Liliana, hay que individualizar y cada paciente y valorar el riesgo y el beneficio. La segunda parte que vimos es que también a los papás hay que fortalecer todo esto de la sana distancia, uso de cubrebocas, protección primaria. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico es igual de susceptible de una infección por COVID que cualquier otra persona. Entonces también tendremos que proteger su entorno familiar, desde cómo se transportan, cómo se cuidan los papás, porque no solo es cuidar al niño, sino cuidar al entorno familiar. Y esto incluso lo hemos visto en el ámbito hospitalario, que se ha logrado disminuir las infecciones hospitalarias fuera de COVID. Y eso es un gran logro, eso es señal de que tanto personal médico como familiares han intensificado las medidas de lavado de manos, uso de cubrebocas, distancia. Digo, obviamente sus excepciones, claro que siempre hay una excepción en la regla, pero en general se ha visto que la tasa de infección nosocomial ha disminuido gracias a estas maniobras. Entonces, serían como los 3 puntos: familiar, lo que ya habíamos visto del mismo cáncer y lo que hemos visto de su entorno en el espacio hospitalario. ¿Por qué en el cáncer infantil es tan, o sea, por qué en el cáncer infantil, a diferencia del adulto, avanza más rápido? ¿Es por la misma edad? No, a mí me gustaría iniciar esto. Por favor. Definitivamente el cáncer entre adultos y niños es completamente diferente. Hay varios casos y digo, se pueden compartir algunos diagnósticos, incluso ya, mejor dicho, en la etapa de adolescentes y adultos jóvenes. Pero por regla general se acepta que en adultos el cáncer es de alguna célula o algún daño que ha sido crónico y se va degenerando poco a poco. Caso contrario es el cáncer infantil. Por regla general, todo el cáncer infantil es de alto grado. Son células que son indiferenciadas. Por eso es que la gran mayoría del cáncer en pediatría termina con la palabra blasto. Leucemia linfoblástica, nefroblastoma, neuroblastoma, porque se refiere a células indiferenciadas que tienen un rápido crecimiento. Entonces, por regla general, se acepta que los adultos sí pueden tener algún tipo de cáncer que pudiera esperar, no quiero decir como regla, como algo definitivo, pero sí, lo que sí podemos decir definitivo es que en pediatría no puede esperar porque estas células tienen una rápida replicación en general. No sé si alguien más quiera poder. Sí, no, sí, hay que puntualizarlo muy bien esto, ¿no? El cáncer infantil no espera ningún caso y en ninguno, absolutamente ningún caso. Sí, voy a nada más complementar. Bueno, lo que el doctor da a entender es que biológicamente son células distintas, inclusive de origen.
¿sí? El origen del cáncer del adulto habitualmente es un origen epitelial, a diferencia del cáncer de niños, que es un origen mesodérmico, o sea, de tejidos que derivan del mesodermo. En este caso serían los sarcomas, serían pues, todo el sistema hematopoyético, que también deriva de todas estas capas embrionarias, y pues obviamente el tiempo de evolución, por ser de alto grado, como menciona el doctor, pues obviamente la tasa de replicación es muchísimo más alta que en un adulto, ¿no? Que pues obviamente son tejidos que tienen una replicación más lenta y prácticamente son muy silenciosos. El niño habitualmente da síntomas más tempranos, pero muchas veces pasan desapercibidos porque se confunden con otras patologías propias de la edad pediátrica. Recurrente que nos preguntan mucho en el caso de los niños de pediatría es ¿por qué no están considerados en la vacunación del SARS-CoV-2? ¿Por qué no están, si tendrán algún comentario, por qué no están considerados? ¿A qué se debe que no estén considerados? Se dice que son no sin riesgo, sino con menos riesgo, pero obviamente sí hay casos de que sí hay niños que sí han sido, que sí han fallecido por COVID, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Tienen ustedes algo que nos puedan compartir por qué los niños no están considerados en los esquemas de vacunación en esta pandemia? Algo muy importante es que la vacuna de COVID pues ha sido un logro científico, yo creo que el más importante en los últimos años por la velocidad en la cual se desarrolló. Y algo muy importante es que siempre que se genera un nuevo medicamento se hagan estudios en poblaciones para saber cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus riesgos. Entonces, ahorita, por la premura y por la necesidad, pues se hicieron estudios fase 3 de forma muy eficiente y rápida, pero también los resultados se han dado de forma muy temprana. Entonces, algo que viene a futuro es probar todas estas vacunas también en población infantil. Hacer estudios de investigación en población infantil siempre es un reto ético, un reto hasta de la metodología que se tiene que usar. Entonces, no es que no estén considerados, es que posiblemente en un futuro se hagan recomendaciones, ya que se hayan probado estas vacunas en cuanto a su eficiencia y su seguridad en población pediátrica. Entonces, es como ir paso a paso. Y es, por ejemplo, un ejemplo de los medicamentos innovadores para cáncer en adultos. Algunos inhibidores de tirosinas quinasas o algunos medicamentos que primero se prueban en población adulta, una vez que muestran eficiencia y que ven que no tienen efectos tóxicos muy graves, entonces se empiezan a hacer ensayos clínicos en niños. Esto va a ser seguramente de la misma forma. Después de que tengamos ya la evidencia en los adultos, se tendrán que empezar a hacer estudios en niños y después de esto se podrá emitir alguna recomendación. En el momento todavía no tenemos disponible esta información científica que nos permita recomendar la vacuna, pero esperemos que en los próximos, a lo mejor meses o en el próximo año, empecemos a tener ya información. Perfecto, ok. Quería también preguntarles si ustedes al principio decían que en los últimos 10 años ha evolucionado mucho los tratamientos a favor del cáncer infantil. ¿Cuáles consideran que han sido los aportes más importantes en estos últimos 10 años en cuanto al tratamiento y el abordaje? Obviamente, bien señalaban que obviamente también es importante que se detectan a tiempo más inmediato, que eso sería una gran ventaja, ¿no? A mí me gustaría, continuando con el comentario anterior de la doctora Velasco, ese es un caso muy descriptivo y representativo de lo que sucede con el cáncer infantil. Nosotros en pediatría en general no podemos experimentar o no podemos aventurarnos a usar tratamientos muy innovadores. Todo lo que se hace en cáncer infantil tiene que ser basado en ciencia. Esto quiere decir que todos los tratamientos que se dan deben tener ya un sustento científico en el cual se ha hecho diferentes estudios fase 1, 2, 3 y 4 y se ha comprobado la utilidad. Es por esto que no podemos extrapolar tan rápidamente todos estos nuevos avances que tenemos en oncología en general o en oncología para adultos, donde pueden dar inhibidores de distintas vías
de metabolismo, distintos receptores. ¿Por qué? Porque nosotros al tratar con niños debemos ver todos los aspectos que de esto conlleva, desde aspectos en el neurodesarrollo, porque por ejemplo ahorita está muy en boga los inhibidores de tirosina sinasa, inhibidores de sinasas, multisinasas, que en adultos ha resultado en muy buenos desenlaces. El problema es que nosotros tratamos con niños que al final de cuentas cuando se curen del cáncer los tenemos que reintegrar a la sociedad y muchos de estos se han visto con efectos colaterales a muy largo plazo en los cuales podemos hablar desde cosas como el neurodesarrollo que se ve afectado o distintas otras como por ejemplo crecimiento, alteraciones en el crecimiento. Nosotros tenemos que tratar con niños que están en pleno desarrollo. Entonces, si la pregunta es, en los últimos 10 años, ¿cuál sería el mayor avance sería detectar, identificar todos estos tratamientos blanco que se han podido aplicar en pediatría y definitivamente no podemos hablar como algo definitivo. Todavía tenemos que ver a largo plazo estos pacientes que han logrado sobrevivir y que han logrado curarse del cáncer, qué efectos a largo plazo tienen estas nuevas vías metabólicas. Obviamente un organismo plenamente desarrollado pues tiene pocos efectos a largo plazo, pero un organismo que está en pleno desarrollo pues tenemos algunos efectos colaterales muy importantes como neurodesarrollo, desarrollo físico. Entonces sí es importante, sí hay que considerar, sí hay que voltear a ver los nuevos avances de la ciencia en cuanto a terapias blanco, pero también adaptarlos a nuestros niños que están en pleno desarrollo y crecimiento. Más para como retomar el punto de cuál ha sido el mayor avance en los últimos años, yo creo que también una parte fundamental es el manejo integral. O sea, no el niño como que tiene un tumor y le voy a dar quimioterapia y ya, no, sino que es un tratamiento integral, el oncológico, que a lo mejor incluye quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, pero también todo el manejo de soporte que necesita el niño, es decir, antibióticos, transfusiones, factores estimulantes, manejos en terapias intensivas, manejo integral por otras especialidades como son los cardiólogos, los nefrólogos, los endocrinólogos. Y entonces hacemos un equipo gigantesco de médicos colaborando para mejorar la supervivencia de los niños. Y yo creo que independientemente de los medicamentos y todo, esta parte del conjunto, el trabajo en equipo, es lo que ha llevado a mejorar la supervivencia de los pacientes. Ya, okay. Obviamente, en el desarrollo de las vacunas, precisamente la población infantil, por ser vulnerable, pues obviamente es la que entra en los últimos momentos, ya que tienen mayor posibilidad de ver los resultados que se desarrollan con el tiempo en la aplicación de las vacunas. Es así, ¿no? Pues más que efectos colaterales, es el desarrollo inmunológico del paciente pediátrico. Tiene mucho que ver con la respuesta inmunológica, obviamente dependiendo de cada tipo de vacuna, pero por definición se acepta que en cáncer, cuando tenemos actividad tumoral o cáncer activo, pues la inmunidad no es la misma. Entonces ahí lo que se pone en riesgo más bien es la eficacia y efectividad de esta vacuna al ser administrada, porque se puede poner en compromiso de que realmente no monte una respuesta adecuada y no cumpla su cometido, que es proteger al paciente contra este tipo de enfermedad. Entonces, por eso es que también en cáncer las vacunas son un punto y un espectro muy, muy, muy importante y muy largo para comentar en 5 minutos. Claro, claro. O sea, nos queda claro también que obviamente no hay como la visita presencial, o sea, en estas enseñanzas que nos deja la pandemia es que obviamente se abrieron muchísimo más los canales de comunicación, hay la medicina a teledistancia, más sin embargo, no podemos olvidar jamás, obviamente, la visita presencial, sobre todo en este tipo de manifestaciones que pudieran presentar los niños. La pregunta sería en dado momento, si nos pueden repetir las señales de alerta, y otro sería también las medidas de prevención. Se puede prevenir el cáncer. Y como forma de puntualizar, nosotros en el POI hemos ya tenido varios cursos de capacitación a personal de primer contacto, maestros, y hemos hecho algunos cursos y nos hemos dado cuenta de que decir 15 datos de alarma es algo muy vago y más bien lo que hemos intentado hacer es como agruparlos en algo como un diagnóstico sindromático, porque obviamente como las enfermedades oncológicas en pediatría son muy variadas,
las tratamos de agrupar en las más importantes y hacer como un diagnóstico sindromático. Y hablando de ello, a mí me gustaría hablar sobre el síndrome hemorrágico, que es lo que los papás, los maestros o cualquier persona que esté en contacto con un niño pueda identificar de manera oportuna, que es cuando salen petequias en la piel, que son puntitos rojos muy chiquitos que salen en zonas que generalmente no tienen un traumatismo. Sabemos que son niños y van a estar corriendo y van a estar golpeándose y van a estar teniendo pues, varias contusiones o, bueno, algunos golpes. Y obviamente en extremidades, por ejemplo, en la cara anterior de las piernitas, pues pueden tener moretones de manera habitual. Pero sí es muy importante que se haga una exploración completa y veamos si tienen petequias, estos puntitos rojos o incluso ya moretones en zonas que habitualmente no deben tener traumatismos físicos, como puede ser cara anterior del tórax, la espalda, la pancita, o incluso las partes más proximales de las extremidades, de las piernas o los bracitos. Y también es bien importante que como papás o gente en contacto con niños identifiquemos si hay sangrado a nivel de la nariz, de las encías, sangrado por la pipí o por incluso las heces fecales o la popó. También esos son datos importantes y con eso tendremos que acudir a buscar una atención pronta. No sé, ¿alguno de mis compañeros que quiera continuar con los síndromes? Adelante, doctor. Pues otro de los síntomas que son característicos tanto en las que se llaman neoplasias hematológicas como las leucemias o las neoplasias de tipo sólido como los sarcomas, es la fiebre o lo que se conoce o podría ser el síndrome febril. El síndrome febril tiene 3 causas principales. La más frecuente van a ser las infecciones, las enfermedades autoinmunes y obviamente también algunos tipos de cáncer en la edad pediátrica. Algo que es importante es que la fiebre es un síntoma que es palpable porque hay estudios incluso en revistas de pediatría donde hacían comparativos entre que la mamá con solo palpar la frente de su hijo pues, sabía identificar que tiene fiebre y eso es muy evidente. Incluso el niño se ve así sonrojado y todo. Pero la fiebre no es un evento crónico. O sea, una fiebre que supera más de 5 días de evolución ya no es una fiebre normal. Incluso hay enfermedades autoinmunes que se diagnostican a partir de que ya cumplieron los 5 días de fiebre. Hay algunas enfermedades como el síndrome linfohistiocytíco, en el cual ya tener por 5 días de fiebre es un criterio de diagnóstico. Entonces, cuando un evento de fiebre supera 5 días, sí es un foco rojo. Y entonces ahí es cuando el papá, el personal de salud, el maestro, tiene que prender los focos y decir, a ver, vamos con tu médico, que te revise, ve con el oncólogo pediatra, porque ya 5 días de fiebre no es normal. Incluso ahora con este problema de la contingencia, de acuerdo a lo que está descrito, pues la realidad es que la fiebre ni siquiera a veces alcanza a superar los 7 días durante lo que es el coronavirus. Entonces, ese es un foco importante, la fiebre. Más de 5 días es un foco rojo que se tiene que estudiar. Hay que descartar infección. El médico sabrá en qué momento hacerlo. Con estudios hay que valorar enfermedades autoinmunes y obviamente lo que nosotros vemos que es el cáncer infantil. Y nada más complementar que ante cualquier síntoma o signo recurrente, o sea, de lo que decía el doctor, la cronicidad, o sea, algo que se salga fuera y que es un síntoma que está constantemente presente en el paciente pediátrico, debe de ameritar una revisión por el pediatra. Sí, o sea, ¿por qué? Porque puede ser una manifestación inicial de cáncer, puede ser dolor óseo, puede ser diarrea, puede ser cefalea, manifestaciones endocrinológicas, que eso también es bien importante, o trastornos visuales, deben de ser causa de consulta médica para que estos pacientes se descarte como otras posibilidades también, inclusive hasta tumores cerebrales, que son los que tienen más tiempo de diferimiento, bueno, no, de poder hacer un diagnóstico oportuno. Los tumores cerebrales tardan a veces hasta 5 meses en ser diagnosticados. Entonces eso, pues obviamente cuando están diagnosticándose es porque ya obviamente el cuadro de hipertensión intracraneal ya es muy evidente, pero el reto realmente está en detectarlos oportunamente. Entonces cualquier recurrencia de un síntoma o signo debe de ser causa de revisión médica.
Y otro dato que es muy importante y para complementar todos estos es la presencia de ganglios. Los ganglios son muy comunes en los niños porque están desarrollando todo su sistema inmunológico y pueden estar en contacto con infecciones. Pero a veces cuando tenemos ganglios crecidos, mayores de 2 centímetros, que ya tienen tratamiento con antiinflamatorio o antibiótico por más de 2 semanas y estos ganglios no disminuyen, que eso es lo normal, un ganglio, si tenemos una infección, crece, se inflama, pero después disminuye. Si este ganglio ya recibió tratamiento, lleva más de 2 semanas, es un ganglio mayor de 2 centímetros, siempre nos tiene que hacer sospechar que pudiera ser alguna otra cosa. Y no necesariamente cáncer, sino también otras enfermedades, pero que ya necesitan un abordaje más importante. Y es otro de los datos que siempre tenemos que estar tomando en cuenta en los niños oncológicos. ¿Qué edad se considera un cáncer infantil y hasta qué edad lo puede atender un oncólogo pediatra? Es una pregunta muy importante y ha sido una cuestión de investigación a nivel internacional, no solo en México. Definitivamente de manera legal y administrativa se ha dicho que un niño deja de ser niño mágicamente a los 18 años. Y digo mágicamente porque se ha demostrado que toda esta población tiene características muy especiales, tanto así que ya recibe su nombre internacionalmente como adolescentes y adultos jóvenes. Esto va desde los 11, 12 años, de acuerdo a la OMS y la OPS, hasta los 35 años. Es una población muy homogénea en cuanto a características y enfermedades que presentan, y por lo tanto podemos definir que el cáncer infantil puede presentarse en esta población adolescente y adulto joven. Y algo muy importante es que se ha visto que esta población adolescente y adulto joven ha recibido tratamientos tanto como de adultos como tratamientos de niños. Y de manera retrospectiva se ha identificado que aquellos pacientes que fueron tratados con protocolos o esquemas de tratamiento, que son diseñados para niños, obviamente la posibilidad de sobrevivir, la supervivencia global y en general les ha ido mucho mejor a aquellos pacientes, adolescentes y adultos jóvenes que recibieron tratamientos con protocolos diseñados para niños o infantiles. Entonces, la recomendación internacional para este grupo etario nuevo, que por sus siglas en inglés son los famosos AYAs, de Adolescent and Young Adults, pues obviamente la recomendación internacional en este momento es que estos pacientes sean tratados por oncólogos pediatras o en su defecto que sean tratados con protocolos diseñados para niños. Entonces, esta sería más o menos mi respuesta. Ya, perfecto. Pues, doctores, pues muchas gracias. Pero antes de terminar, nos gustaría ver si nos pudieran decir qué es, o si quieren agregar algo, ¿qué es el POI? Si nos pueden hablar un poquito sobre el POI. Sí, justo para complementar esto y todo lo que hemos pues, prácticamente resaltado y recalcado durante el desarrollo de la plática, es que el POI nació o surgió de la necesidad de, como bien lo dijo el doctor Iván, atender a los pacientes, al paciente oncológico pediátrico de una manera integral. Obviamente, cuando un paciente es visto por un solo médico, por una sola persona, solo tiene una visión y se escapa o se puede escapar a algunos otros aspectos muy importantes. Entonces, el POI nació desde esa necesidad en donde vimos que había que abordarlos de manera completa e integral. Entonces, motivo de ello es que en el grupo pues tenemos distintas visiones. Hay gente que trabaja en el Hospital Infantil de México, hay gente que trabaja en el 20 de noviembre del ISSSTE, gente del Instituto Nacional de Pediatría, y aparte de ser pues interhospitalario, también tenemos muchas visiones muy diferentes. Por ejemplo, la doctora Cárdenas con toda su experiencia y aparte ser líder de un proyecto como un programa de supervivientes con cáncer, el doctor Iván Castorena con trasplante de médula ósea, la doctora Liliana Velasco con toda la base científica para investigación que tiene, pues por eso es que el POI la intención principal es abordar al paciente de manera integral. Llevamos casi 5 años, más de 5 años ya vamos a cumplir, vamos por el 6º año. El número de pacientes pues ha sido bastante grande, pues obviamente como lo más frecuente es leucemia, nuestro número mayor de pacientes es leucemia, pero también tenemos muchos pacientes con tumores renales, tumores germinales, tumores del sistema nervioso central. Yo creo que uno de nuestros casos retos ha sido un paciente que se diagnosticó este año con una segunda neoplasia y al mismo tiempo de debutar con una leucemia mieloide,
nos dimos cuenta que tenía una infección por COVID y tuvimos que dar tratamiento simultáneo para COVID como para la leucemia. Es un caso de éxito porque aparte de una segunda neoplasia, el paciente se trasplantó por otro equipo amigo nuestro y actualmente ese paciente está en vigilancia. Entonces yo creo que así como él tenemos muchas historias de éxito de nuestros pacientes. La supervivencia en general de los pacientes que atendemos en POI es del prácticamente 95%. Entonces tenemos protocolos intensos, tenemos unos cuidados especiales. Por eso somos 5 oncólogos atendiendo a cada paciente, que esto es algo que es muy importante porque siempre están acompañados por un oncólogo y tenemos la visión de todos. Y siempre decimos que una cabeza piensa más, 5 cabezas piensan más que una. Entonces, esta es la parte importante de nuestro grupo y que ha sido como un modelo novedoso en la atención de los pacientes oncológicos pediátricos en nuestro país y hasta el momento ha funcionado pues de una manera pues muy adecuada. Sobre el Día Mundial del Cáncer y cuáles son las oportunidades que tenemos para mejorar en cuanto al diagnóstico oportuno. Pues este es un día dedicado con una iniciativa internacional. Precisamente ya tiene hasta una identificación que es el listón dorado y esto pues obviamente simboliza que la sociedad tenga conciencia del problema del cáncer infantil, de la forma de ayudar al niño y al adolescente con cáncer, que los tomadores de decisiones, o sea, de los países tomen en cuenta que se tienen que establecer políticas en salud dirigidas específicamente para ayudar a impulsar un diagnóstico temprano. En México falta mucho camino aún, sin embargo, hacer programas de referencia oportuna, sin duda van a facilitar, o sea, van problemas unidos unos con otros, pero yo creo que esta iniciativa mundial hace que los secretarios, el propio presidente, volteen a ver al cáncer infantil como una necesidad prioritaria de atención en nuestro país y sobre todo que se establezcan los recursos para la atención de estos niños, para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Que ahorita pues está muy sensible ese tema en cuanto a todo lo que es el desabasto de medicamentos oncológicos. Sin embargo, pues yo creo que eso es una piedra fundamental para el éxito de atención para estos niños. Digo, también retomando lo que dijo la doctora Cárdenas, pues este Día Internacional para la conmemoración de la lucha contra el cáncer infantil, pues prácticamente este año cumple 20 años de manera oficial, es el 20 aniversario, entonces sí es muy importante que hagamos esta difusión. Y retomando tal vez la última pregunta de Lulú, que era sobre la prevención, pues es bien importante que definamos que, por ejemplo, en adultos, obviamente podemos decirle a un adulto que no beba alcohol, que no fume, que no tenga estas lesiones repetitivas sobre su organismo, pero en pediatría las cosas son distintas. Es por eso que se maneja prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria se refiere a todas estas conductas de vida saludable que se aplica para los adultos, que no tengan contacto con alcohol, bencenos, alguna exposición que ponga en riesgo incluso su descendencia. Y la prevención secundaria es la que más nos enfocamos en pediatría. La prevención secundaria se refiere a hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico que sea oportuno, con lo cual vamos a favorecer que el niño se pueda curar. Y no solo eso, también vamos a disminuir las secuelas o todos los efectos secundarios que puede ser relacionado no nada más al cáncer, sino también a su tratamiento, desde los efectos como quimioterapia administrado, que el más temido por todos los oncólogos es esa segunda neoplasia que hablaba la doctora Liliana Velasco, porque sabemos que lo que utilizamos, pues obviamente tiene sus efectos colaterales a corto y a largo plazo, y el más temido de todos ellos es que relacionado al tratamiento que administramos, se genere un nuevo cáncer, como es el caso de éxito que comentábamos de una segunda neoplasia del tipo de leucemia, y que ahora está después de un trasplante de médula ósea. Pero sí, definitivamente nosotros tenemos que enfocarnos a la prevención secundaria, un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno. Bueno, yo quiero agregar que la mentalidad que tenemos nosotros es que cuando vamos a iniciar un tratamiento para un paciente pediátrico con cáncer es que nuestra intención es curativa. O sea, lo que nosotros buscamos es alcanzar
no es descubrir el hilo negro, ya está reportado a nivel internacional cuáles son las supervivencias de los países de altos ingresos, y lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo, o sea, es un intento curativo, y por esa razón hacer conciencia de que este día es de todos los días, que se tiene que trabajar así, y que el objetivo es que este niño alcance esa posible curación y que a futuro sea una persona productiva, que eso es lo que realmente se ha visto y por lo cual es tan importante, y se considera que el tema del cáncer infantil es un verdadero tema de salud pública a nivel internacional. Pues recordar que en este día de la lucha contra el cáncer infantil, lo más importante es hacer conciencia de que el cáncer en los niños existe, de que el cáncer en los niños no es ajeno a nosotros, que tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y que tenemos que concientizar mucho a los padres sobre cuáles son las manifestaciones que nos pueden hacer sospechar de esto, para que acudan de forma temprana, ya sea con su pediatra o con nosotros como oncólogos, y si es necesario hacer un diagnóstico oportuno, y que lo más importante es que el cáncer infantil se cura, que esto es el mensaje que nos tenemos que llevar. Pues muchísimas gracias, doctores, gracias, en verdad, muy agradecidos. Lasalud.mx